Mi webinar, mi ponencia para hoy, tiene que ver con las 7 claves de bienestar en el alumnado. ¿Esto quiere decir que nosotros como profesores no lo busquemos, no busquemos la felicidad? Evidentemente, estas 7 claves son también para nosotros, pero que fomentan o queremos insertarlas, introducirlas también en la relación con nuestro alumnado, con la clase y también con la motivación. El bienestar es un concepto muy novedoso que trabaja Martin Seligman, es un psicólogo universitario de la Universidad de Pensilvania, que junto con su equipo lleva más de 20 años trabajando la fórmula de la felicidad, casi como la Coca-Cola, pero de una manera de laboratorio, científica, e intentándonos mostrar hacia dónde van los conceptos tan importantes como optimismo, positivismo, resiliencia, motivación, y de esto vamos a hablar, evidentemente, y nosotros lo único que hemos hecho es traducirlo al mundo educativo. A partir de aquí, lo que tenemos previsto para el día de hoy son estos objetivos. Mostrar toda la dinámica, todas las investigaciones que han hecho estos compañeros en la Universidad de Pensilvania. Por cierto, Martin Seligman no solo es el creador de la psicología positiva, sino además tiene un concepto creado desde hace más de 30 o 40 años, que es el concepto de indefensión aprendida, muy importante para el mundo del aprendizaje y para nosotros dentro del aula. Luego también veremos algunos recursos prácticos, algunas herramientas técnicas, algunas píldoras, algunos tips que nos pueden ir bien, no solo a nosotros, también evidentemente para gestionar el aula, sino también al alumnado y sin olvidarnos de las familias. Y a partir de ahí haremos un recorrido con una serie de paradas, 7 en total, donde hablaremos de las claves de la importancia de la felicidad para el alumnado. Dicho esto, vamos a empezar con la primera parada, que es una metáfora, una frase de o cambias o te cambian. Esto ya lo venía utilizando hace más de año y medio, casi 2 años, y yo creo que hoy viene como anillo al pelo. Es fundamental en esta época de pandemia entender que estamos en un mundo muy globalizado, en un mundo cambiante, en situaciones y circunstancias extrañas, y debemos ser personas profesionales flexibles, dijéramos con mente abierta, con modelos mentales bien estructurados, con capacidad de entender lo que sucede, por lo tanto, con la capacidad de tener empatía para las situaciones, para las personas y para otras culturas. Y yo creo que también es muy importante el cómo trabajamos la mente, ¿no? Esto que los ingleses llaman el mindset, los modelos mentales, las estructuras de la realidad y cómo somos capaces de percibir las cosas que nos rodean. Porque decimos que muchas veces no es lo que nos sucede aquello que tiene consecuencia en nosotros, sino la percepción de aquello de lo que sucede. Por lo tanto, es muy importante las gafas que me pongo para observar la realidad. Lo que sí que nos está marcando la sociedad es que los cambios cada vez se producen antes. De la era agraria a la era industrial pasaron varios siglos, de la era industrial a la era del aprendizaje en la que estamos ahora apenas siglo y medio, y en estos momentos donde realmente estábamos cómodos trabajando el aprendizaje, el aprender a aprender, el talento, las competencias más allá de las curriculares, nos hemos visto atrapados en un cambio social, de salud, de trabajo, educativo, importantísimo, y yo creo que realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero tenemos que seguir entendiendo qué va a suceder después de esta pandemia. Y hoy en día, por lo tanto, es mucho más importante manejar esos conceptos de pasión, de actitud, de optimismo, de resiliencia, de felicidad y ser modelos y referentes para nuestro alumnado, para los compañeros y también para todo lo que rodea al centro académico. Por lo tanto, en este punto tenemos que entender que toda la información que nos viene del entorno y sobre todo si es una información veraz, si es una información de laboratorio, es una información científica, nos puede ayudar a dar respuestas mucho más positivas, unas respuestas mucho más adaptadas, unas respuestas mucho más flexibles que nos ayuden
a generar cambios positivos. En este caso, me gustaría que conocierais los trabajos que han hecho desde la psicología en cómo reaccionan las personas en general y los profesionales en particular a situaciones de cambio. En este ciclo vital del cambio, que trabaja dos variables. Por una parte, la variable tiempo y por otra parte, la variable respuesta emocional. Y yo creo que tenemos un ejemplo clarísimo en determinar cómo hemos ido nosotros respondiendo a esta pandemia. Realmente cuando ocurrió, cuando nos dijeron que tuviéramos que estar confinados hace aproximadamente 2 meses, nuestra respuesta emocional, al menos la mayoría de nosotros, fue de miedo, de confusión, de inmovilización, de no entender lo que estaba sucediendo y por lo tanto de quedar paralizados. Con el paso del tiempo, quizás o incluso antes también, nos dio la sensación de que esto no era real, de que realmente lo que estaba pasando era increíble, casi era una película de ciencia ficción, pero esto no nos pasaba cuando estábamos viendo las cosas ahí en Italia, que las veíamos cerca, pero sí cuando las veíamos en China. Un mes antes veíamos en China casi a nivel de pantalla de plasma lo que estaba sucediendo, las calles vacías, la gente con mascarillas sin poder salir de casa y pensábamos que esto no iba con nosotros, ¿no? Esto es muy humano también. Pero yo creo que si entendemos estos ciclos vitales que se producen en las personas, esto nos va a ayudar quizás a hacer las fases más cortas, a mejorarlas, a hacerlas más productivas, a que no nos afecten tanto, porque esto realmente luego va pasando con el paso del tiempo. De esta negación pasamos a la ira, al enfado, y la ira con nosotros mismos por no haber previsto la situación y por lo tanto habernos preparado, pero también ira, enfado, con todo lo que nos rodea, con las instituciones públicas y políticas, probablemente porque nos han dicho lo que teníamos que hacer, con las instituciones sanitarias, etcétera, etcétera. Este enfado, que no es nada beneficioso ni para mí ni para la gente que me rodea, poco a poco, con el paso del tiempo, la respuesta emocional va siendo más pasiva, más tranquila, con esa sensación de frustración que nos levantábamos, incluso a mí me ha pasado en estos 2 meses, algunos días, con esta sensación de no querer hacer nada o de quedarte más tiempo en la cama o probablemente tener problemas de sueño o una sensación de poca vitalidad, que quizás la suerte que tenemos es que el 90% de las personas se quedan en esta fase y no pasan a sublimarla hacia una sensación de depresión, solo hay un 10% de casos y esto es interesante, para finalmente con el paso del tiempo también, llegar, aceptar, ser proactivos, levantarnos, mirar hacia adelante, decir hasta aquí, basta ya, y dar respuesta a esas situaciones e intentar adaptarnos. Que esto yo creo que lo hemos hecho muy bien el sector educativo, los profesionales de la docencia, los educadores, porque en 2 meses prácticamente hemos hecho la tarea, el trabajo de 2 años. Nos hemos digitalizado, hemos sido nativos digitales, nos hemos comunicado con el alumnado de diferentes maneras, incluso con el WhatsApp, con el teléfono fijo, con el teléfono móvil, a través de correo ordinario, a través del email, hemos utilizado multitud de plataformas de videoconferencia, hemos organizado nuestro trabajo de manera digital, o sea, de una manera plana la hemos pasado a una manera interactiva, con lo cual hemos hecho un esfuerzo grande y yo creo que también deberíamos darnos un aplauso, al igual que hacemos con los sanitarios, porque hemos hecho un trabajo a nivel educativo brutal, ¿no? Pero este ciclo vital del cambio y cualquier información siempre nos puede ayudar a cortar un poco aquellas fases que sean más negativas y aceptar, por ejemplo, antes en el tiempo, que la tristeza sea menor o incluso que no pase por esa fase de tristeza o que el enfado realmente sea limitado. Y yo creo que es importante poner a disposición nuestra toda la información que tiene la psicología, la neurociencia, la neuroeducación, porque es el conocimiento del cerebro. Cuando nosotros conocemos nuestro cerebro y conocemos el cerebro de nuestros alumnos, es mucho más fácil conectar con ellos. Por lo tanto, en esto tenemos que ver y tiene que ver la motivación. Y cuando se produce un cambio, también hay determinadas actitudes que, dijéramos, brotan en los centros educativos y en cualquier colectivo. A mí me gustaría ser en estos cambios, cambios evidentemente potentes, fuertes, ¿no? Críticos. Me gustaría ser un apóstol, que es aquella persona que realmente está muy implicado con la organización, con el centro escolar, pero que además ha aceptado el cambio. Por lo tanto, el apóstol es esa persona que ponemos en el centro, esa persona que tira del carro, que tiene energía, que ayuda a otros compañeros que están un poco más en esta zona de confort, que están en esta actitud más de pasiva, de miedo, de no creerse, de pensar que no pueden. Este apóstol lo tenemos que poner
como alguien protagonista, ¿no? Que tira del carro, ¿no? Que tiene energía, que es vehemente, que tiene positividad, que ve las cosas de manera azul, que es alguien, dijéramos, que entiende que el cambio puede ser beneficioso, ¿no? Lo que sí que no me gustaría ser o tener compañeros al lado mío en el claustro, en el equipo directivo, son los perfiles de saboteadores. El saboteador es aquella persona que es muy válida para la organización, es un educador con experiencia, con mucho conocimiento, un buen profesor, pero que probablemente este cambio le ha venido grande. No estaba preparado o quizás él estaba acostumbrado a hacer lo mismo siempre, a sus hábitos, y este teletrabajo, el trabajar en casa o quizás el intercambio de información más analógica a más digital o el contacto con las familias no le ha venido bien y realmente se ha apalancado, por decirlo de alguna manera, pero no solo se ha apalancado, sino que además está metiendo palos en la rueda para que no nos deje avanzar. Está, dijéramos, contraponiéndose a todo lo que dice el claustro, a todo lo que opina el equipo directivo, a algunas ideas por parte de las familias, y yo creo que realmente, como es una persona válida, deberíamos hablar con él, hacer un trabajo emocional e intentar ayudarle para realmente que si necesita recursos en esa respuesta al cambio, que nosotros pudiésemos dárselo porque es una figura que queremos recuperar, es un profesional que queremos recuperar para el centro. Los otros dos me preocupan menos. El resignado, evidentemente, es una persona que ni fu ni fa, es una persona que ni estaba implicado ni lo está en el centro, o sea, que no aportaba nada, pero que ahora el cambio también no le ha hecho ningún efecto, o sea, sigue siendo una persona, dijéramos, oscura, que no se percibe, ¿no? Que no se da, que no se muestra, por lo tanto un cero a la izquierda, pero es un peso muerto también porque tampoco aporta nada. Es una ameba en ese sentido, en cuanto al cerebro, y queremos impulsarlo, tenemos que hacer algo por realmente, aunque no esté implicado, que acepte el cambio, ¿no? Tenemos que hacerlo seguidor para luego, a ser posible, ser apóstol. Hay algo bueno de él que al menos no nos pone un palo en la rueda, nos deja avanzar, pero su aportación es nula. Así como el seguidor sí que es alguien que hemos recuperado en estos momentos. Es alguien que no estaba implicado en el centro, que también no aportaba nada, dijéramos que era poco proactivo, pero que el cambio le ha venido bien. Probablemente le ha gustado el teletrabajo, le ha gustado trabajar desde casa, le ha gustado conectar con los alumnos a través de la pantalla del ordenador, a través de videoconferencia o a través de recursos de gamificación, ha conectado mejor con las familias y ha tomado aire, quiero decir, se ha visto motivado, dijéramos, ha visto recuperada su pasión por la profesión o por la educación. Está muy cerquita del apóstol, solo le faltaría el grado de implicación, y ya es cuestión nuestra el darle el empujón, el hacerle también protagonista del centro para que realmente dé ese paso en relación al apóstol. Realmente estos son 4 tipologías de personas o de profesionales. La mayoría de nosotros o bien no somos blancos o negros, más bien somos grises, pero sí que es verdad que podría hacernos una idea de qué tipo de personas me gustaría tener alrededor y qué tipo de personas me gustaría ser a mí. En el segundo caso, por eso decimos que en conclusión, si cambia nuestro entorno y nuestro alumnado, debemos cambiar nosotros y el centro y adaptarnos a ellos. Realmente estamos en una situación de este estilo, de este nivel, ¿no? Como decía Albert Einstein, es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Cuando nosotros estamos obteniendo un resultado que no es el que queremos, o sea, no conseguimos los objetivos o las metas que nos hemos trazado, lo primero que tenemos que cambiar, porque es lo más fácil, es la conducta. Tenemos que hacer algo distinto, tener un comportamiento diferente, tener una conducta diferente, tener una actitud, mantener un carácter distinto. Y si cambiamos esa conducta, ese carácter, en el 90% de los casos obtendremos aquello que queremos. Ahora bien, también hay un 10% de los casos que cambiando el comportamiento y el carácter, la conducta o la actitud, seguimos dándonos cabezazos contra la pared, sin conseguir aquello que queremos. Para eso, el segundo nivel sería cambiar nuestro pensamiento, que eso sí que es difícil, pero tenemos que intentarlo. Nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestra manera de ver la vida. Esto es una segunda fase, por eso intentamos siempre cambiar antes la conducta, la actitud que el pensamiento, pero si no nos funciona en esta primera fase, tenemos que ver, analizar qué estamos pensando de la realidad, cómo vemos la situación, qué podría aportar yo, cuáles son mis creencias limitantes, etcétera, etcétera.
Pasando al segundo estadio, a la segunda clave para el bienestar del alumnado, tenemos aquí dos palabras mágicas que vamos a entrar, que vamos a meter en la coctelera. La primera, en relación con el alumnado. Tenemos que incrementar su yo, su autoanálisis y también el nosotros y la identidad pública. Por una parte, el yo se trabaja con autoanálisis, con hacerle a él consciente de quién es, de dónde está, de cuáles son sus necesidades, cuál es su talento, qué quiere de la vida, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora, cuál es el nivel académico que tiene, en qué contexto socioeconómico está, en qué colegio, qué quiere ser de mayor, y esto es muy importante. Y eso es fundamental, porque cuando yo acabé la carrera en el 91, me dijeron que si quería ser mejor persona, mejor profesional, lo que tenía que hacer era mejorar el autoanálisis, la toma de conciencia, el mirarme hacia adentro, pero hoy en día además hemos incrementado, hemos unido a esto una nueva palabra que es la identidad pública, que trabaja más en nosotros. No solo necesitamos conocernos a nosotros mismos, sino saber qué piensan los demás de nosotros. Esa imagen o identidad pública que tiene que ver con el feedback. Evidentemente, con el nosotros también trabajaremos temas relacionados con la inteligencia emocional, la empatía, el don de gentes, el trabajo en equipo, la comunicación, ¿no? Esto nos lleva a considerar que sin crecimiento personal no puede haber felicidad. De hecho, Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, decía que la felicidad está relacionada al 100% con nuestro crecimiento o desarrollo personal. Y además, en segundo lugar, tenemos que trabajar la marca personal del alumnado. ¿Esto quiere decir que trabajemos el marketing digital con ellos? No. La marca personal me refiero sobre todo a que ellos buceen en sí mismos también y se planteen cosas, tengan ese pensamiento crítico, sean autónomos, sean responsables, y que luego a partir de ahí puedan tomar decisiones por ellos mismos y decisiones lo más acertadas posibles, que las van a necesitar y cada vez más para pasar de sexto de primaria a secundaria, para pasar de cuarto de secundaria a bachiller, para pasar de bachiller a la universidad o para hacer elecciones en formación profesional, con lo cual cada vez esto tiene mucha más importancia. Y la segunda palabra mágica, que está a nivel de centro, es el alumnado. Aquí Marcos ya hablaba del aprendizaje cooperativo y de que el alumnado, con estas metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, pero hay otras, como el aprendizaje basado en proyectos, las inteligencias múltiples, la Flip Classroom, el coaching educativo, estas metodologías activas hacen que el alumno sea el protagonista de la educación. ¿Esto quiere decir que el profesor pierde nivel, pierde prestigio? No, para nada. El profesor siempre será la piedra nuclear del sistema educativo. Siempre. Lo único que cambia es el rol, la actividad, la tarea de ser un transmisor de información a ser un profesor coach, un guía, un acompañante de lujo, alguien que otorga recursos, alguien que ofrece fuentes bibliográficas al alumnado para que el alumnado decida en cuál de ellas bucear y obtenga la información, que les hace trabajar en equipo, que resuelve dudas. Este es el profesor del siglo XXI. En estas metodologías activas, que además hay que aderezarlas con competencias digitales y elementos de gamificación. Por lo tanto, tenemos que entender que el alumnado es, dijéramos, la fuente principal de experimentos y de experiencias, de vivencias en un centro, y sin alumnado no puede haber organización académica. Yo aquí abriría un paréntesis y hablaría también de las familias, que son realmente las que financian la educación de los hijos. Por lo tanto, yo creo que hay que incluirlas también en la toma de decisiones de centro. Y luego hay que tener cultura de servicio al alumnado. ¿Quiere decir esto que tenemos que ponerle una alfombra roja al alumnado y para que nos pisotee, para que concedamos todas sus expectativas y necesidades? No, para nada, hay que saber decir que no, pero sí que hay que detectar un poco cuáles son las necesidades del siglo XXI, qué es lo que demanda el alumnado y qué le podemos ofrecer nosotros como educadores y como centro. La tercera clave tiene que ver con la arquitectura escolar, con cambiar espacios. Lo que no podemos hacer es estar a la vanguardia de las metodologías didácticas y luego en un centro del siglo XIX o del siglo XX. Quiero decir, yo he ido a muchos centros que están en la vanguardia, que trabajan con cooperativo, y sigo viendo las clases donde está la mesa del profesor y luego los pupitres del alumnado en forma de teatro. Incluso algunos anclados aún, donde es imposible, como decía Marcos, poder establecer equipos, poder cambiar de equipos, o sea, hacer algo mucho más flexible. Tenemos que pensar que los espacios, la arquitectura escolar y la metodología didáctica tienen que ir de la mano. Yo entiendo que es mucho más fácil empezar por la metodología didáctica, que requiere menos inversión económica, que no por cambiar la arquitectura escolar, que eso sí que es una inversión
brutal. Pero también tenemos que ir pensando a largo plazo también en ir modificando estos aspectos. No solo internos de crear clases que yo llamo Google, de estas con espacios amplios, con distintos contextos, con distintos formatos, donde puedan trabajar temas de presentación, donde puedan trabajar proyectos, donde incluso hay algunos alumnos de determinados niveles, por ejemplo, de sexto de primaria, que se reúnan con alumnos de primero y segundo de secundario, o incluso los de tercero y cuarto con los de bachiller, o incluso alguna conexión con la universidad, sino que además también se cambie el espacio exterior, lo que llamamos el tema de donde se dan los recreos, ¿no? Hacerlo un espacio más diverso, donde no solo predomine el fútbol, sino también espacios lúdicos, culturales, que puedan ser aprovechados por el 100% del alumnado. La cuarta clave, el cuarto camino, la cuarta etapa que vamos a caminar, a transitar, es la palabra clave que es el rapport. El rapport es una palabra francesa que tiene que ver crear buena sintonía, buen rollo, crear esa confianza con el alumnado, con la clase, con el aula, para poder luego establecer las bases del aprendizaje curricular y de otras competencias más allá de las curriculares como marca la UNESCO. Sin esa confianza, sin ese feeling, sin ese estar en la misma sintonía, sin establecer ese cordón umbilical del profesorado con su aula, difícilmente vamos a conseguir ningún objetivo, ni académico, ni más allá del curricular. Porque ese rapport, esa confianza, lo que hace es disminuir los índices de conflictividad de la clase, reducir el absentismo escolar e incrementar la motivación, la felicidad y, por ende, el rendimiento académico. No hay que confundir rapport, que es una palabra francesa, con report, que es una palabra inglesa que traducida al español lo podemos definir como reporte. No tiene nada que ver. El reporte o el report es un informe que yo puedo pasar como profesor al jefe de estudios, al equipo directivo, a alguien superior, de una situación o circunstancia que ha pasado y que el equipo directivo o el jefe de estudios requiere de información por si luego tuviera que tomar una decisión. Eso es el report, el reporte, pero nada que ver con el generar buen rollo, confianza con mi aula necesario para un buen aprendizaje. La quinta etapa, la quinta clave, tiene que ver con el recurso principal, la metáfora. Para mí, la metáfora es la clave del aprendizaje. La metáfora es la herramienta, la técnica principal. Sé que tenemos muchas, yo manejo muchas, la diana de evaluación, las rúbricas, tenemos la rueda educativa, tenemos el mandala, tenemos la línea del tiempo, muchísimos recursos. Pero para mí, la metáfora es transversal. Es magia. ¿Por qué? Porque conecta mucho con las emociones del alumno, porque le hace participar, le hace al alumno ser protagonista, le abre una ventana al mundo, pero al mundo real, no al de las cuatro paredes del centro, a las cuatro paredes de la asignatura, sino lo que está ocurriendo respecto a mi asignatura en el centro. Esas metáforas que yo creo que las tenemos infrautilizadas, las utilizamos, sí que se utiliza muchísimo en infantil y primeros cursos de primaria, pero a medida que vamos subiendo en el nivel académico, en secundaria probablemente se puedan utilizar muchas más, al igual que en bachiller. Entiendo que en segundo de bachiller pues se utilicen menos porque va preparado más para la EBAU, pero esas metáforas que si tuviéramos todos estáis pensando algunas seguro de las que utilizáis en el aula, pero si tuviera que centrarme en secundaria y bachiller, que podríamos pensar que son niveles académicos más difíciles para aplicar estas metáforas, podría hablar de vídeos, de películas, de obras de teatro, de artículos de prensa y artículos científicos, de la asignatura de que yo estoy tratando y que yo haya visto en el periódico esa semana o en revistas especializadas, también de casos prácticos reales que yo puedo traer al aula para que trabajen en equipo, de proyectos de investigación o proyectos determinados de la asignatura, de un profesor invitado, que esto se utiliza mucho en la universidad y poco en los niveles de secundaria y bachiller, que explique en una hora lo que él hace de manera práctica en relación a la asignatura, role-playing, dramatizaciones, presentaciones en público. Todo esto son metáforas e incluso hay muchas más. Por ejemplo, yo utilizo una que traigo de la psicología clínica que utilizan los terapeutas con los pacientes, que se llama la autorrevelación, y yo que simplemente la adapto al mundo educativo. La autorrevelación en la psicología clínica es una técnica que se utiliza cuando un terapeuta está trabajando con un paciente, por ejemplo, con un depresivo, que ya ha utilizado muchas técnicas y la depresión no acaba de menguar, y él, como terapeuta, ha pasado por una depresión
y ha salido, pueda utilizar esa autorrevelación para contarle su propia experiencia, que es real, para que el otro tome nota y él se considere como modelo referente. Yo en el ámbito educativo le quito el apartado este de ser real, de autorrevelación, y le cuento una experiencia como propia, aunque no la haya vivido, ¿no? Y sabéis todos, los que habéis utilizado, que a los niños cuando haces esto se les abren los ojos, ¿no? Las pupilas se le dilatan enseguida, ¿no? Pero también, por ejemplo, fijaros, la semana pasada, en un programa de tele, concretamente El Hormiguero, contando vivencias y experiencias y temas científicos que hicieron hace 7 u 8 años, concretamente comentaron uno que era el trabajo, los experimentos sobre los fluidos no newtonianos, que son líquidos que actúan como sólidos. Y ese experimento, 3 o 4 años después, le sirvió a la Universidad de Harvard, ni más ni menos, para aplicárselo, para enseñárselo a los alumnos y también para algunas conferencias. Por lo tanto, es una metáfora también, ¿no? A través de otra manera de enseñar. O, por ejemplo, un profesor de secundaria, un profesor de matemáticas que me decía en uno de los cursos que tenía, que él explica la parábola de otra manera, no a lo típico, a lo tradicional, sino que les ponía un vídeo de Casillas donde le habían metido un gol por encima de la cabeza, lo debatían y luego ya le decía, esto es una parábola y la definición de la parábola es esta. Por lo tanto, utilicemos cuantas más metáforas, mejor. La sexta clave, el sexto nivel, es que necesitamos pasión. Ya he ido viendo un poco en relación a la cita que la pasión mueve el mundo y es así, ¿no? Y necesitamos tener pasión en todo lo que hacemos y sobre todo aquellos que trabajamos en el mundo educativo, que estamos al servicio de nuestro alumnado y de las familias y de otros compañeros. Yo aquí digo que tengo que amar lo que hago, que es pasión, pero que nada tiene que ver con vocación. Si queréis, esto lo hablamos en el debate posterior. La vocación está sobreestimada. A mí me encantaría que todos fuéramos vocacionales y estuviéramos trabajando en aquello que de adolescente quisimos trabajar. Yo quería ser maestro y ahora lo soy vocacional. Yo estoy ejerciendo de bombero porque quería serlo desde pequeñito, soy vocacional. Pero si os digo que la Universidad Carlos III de Madrid hace año y medio hizo un estudio de los trabajadores en España y determinó que solo había un 6% de vocaciones, o sea, 6 de cada 100 trabajadores solo estaban trabajando en aquello que quisieron ser. Diríamos, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir? ¿Que el 94% restante está amargado, triste en su puesto de trabajo? Ni más ni menos que no. Quiero decir, la mayoría son felices. ¿Por qué? Porque aunque nunca pensaron en trabajar en esos trabajos, le han cogido cariño. Muchos de los profesores que quizás estéis ahora escuchando, os ha pasado esto, ¿no? Sobre todo en esos niveles, ¿no? De yo nunca pensé trabajar de profesor y ahora que lo estoy haciendo, llevo 5 años y estoy encantado y es lo mío. Pues esto es mucho mejor, esa pasión, el cogerle cariño, que no la vocación. Ojalá sí la tuviéramos, pero realmente muchas veces la tenemos como subestimada, sobreestimada en ese caso. Así que, evidentemente, tengamos pasión si no podemos tener vocación, si no estamos trabajando en algo que quisimos trabajar. Y para finalizar, en este último paso del camino, en esta séptima clave del bienestar, de la felicidad, del wellness, en el alumnado me he permitido, siempre con humildad y siguiendo las directrices de Martin Seligman, de todas las investigaciones científicas que ha hecho él y su equipo, el componer una especie de método Bow con los 7 elementos clave que yo considero que son necesarios para la felicidad. Y he compuesto mi casa, mi edificio, evidentemente empezando por la raíz, por los cimientos, que es lo más importante, donde tiene que estar la misión. La misión es clave, es lo que nos da motivación, es la energía, es la gasolina para el coche, ¿no? Es lo que nos hace levantarnos por la mañana, porque está relacionado con el para qué de las cosas. Yo estoy trabajando en educación porque realmente considero que a través de la educación podemos transformar el mundo, podemos hacer que los que nos lideran sean mejores personas y mejores líderes. Tenemos que descubrir cuál es nuestra pasión para tener esa capacidad de
de motivación máxima, ¿no? Es algo metafísico, es algo, dijéramos, etéreo, pero que nos da fuerza y energía. Evidentemente, la misión podríamos definirla más como los valores que cada uno de nosotros tenemos, esa escala de valores, respeto, amistad, responsabilidad, cada uno tendrá los suyos, y esa misión marca, determina nuestro ser, el cómo somos, qué carácter tenemos, qué temperamento, qué decisiones tomamos, y esas decisiones tienen que ser coherentes. Este es el tercer elemento o componente del bienestar. Esa coherencia tiene que ver con hacer aquello que hemos dicho que voy a hacer o hacer aquello que pienso que voy a hacer. La coherencia es fundamental para la felicidad. Dicho o definido de una manera un tanto más técnica, como define la psicología, nosotros seremos coherentes cuando las tres dimensiones del individuo, que son pensamientos, emociones y conducta, vayan en la misma dirección. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta va en la misma dirección, somos coherentes y por lo tanto generamos confianza en los demás y los demás normalmente establecen proyectos en común. Hay buen rollo y genero buen rollo. Y todo eso tiene que estar enmarcado en la visión con V, el cuarto componente del bienestar. La visión es el futuro, es los objetivos que nos trazamos, las metas. Y el futuro es tan importante porque decimos que determina o condiciona nuestro presente. Si nosotros no sabemos lo que queremos, difícilmente vamos a saber qué camino emprender en el día de hoy o qué decisiones tomar hoy. Si igual que cuando tú te subes en un taxi y no le dices dónde quieres ir, el taxista no funcionará, se quedará parado. Por lo tanto, nosotros lo mismo, ¿no? Primero trazamos el objetivo, trazamos la meta y a partir de ahí luego determinamos en el presente qué cosas tenemos que hacer, qué camino tengo que emprender. Y ese camino tiene que ser congruente. La congruencia no es más que la asociación de dos componentes del bienestar, de la visión con V y de la misión con M. Nosotros nos trazamos los objetivos siempre en función a nuestros valores. Imaginaros, por ejemplo, un empresario que dice que quiere conseguir, que quiere ganar mucho dinero con su empresa. Esto es lícito. Este es el objetivo. Si yo le preguntara ¿para qué?, él me contestaría con un valor. Por ejemplo, para que a mi familia no le falte de nada. Esa trazabilidad de la visión con la misión es la congruencia. Si en el camino este empresario gana muchísimo dinero, pero se olvida del valor que lo generó, que es la familia, su vida empieza a ser incongruente. Y esa incongruencia remata la felicidad. Quiere decir que podríamos tener problemáticas de todo tipo, somos holísticos y esto muchas veces afecta a nuestros procesos de salud, nuestros procesos mentales. Por lo tanto, seamos congruentes y establezcamos un lazo de unión entre nuestra visión y la misión. Y para finalizar, en la sexta posición, el séptimo componente del bienestar, para finalizar mi casa y puesta en la pirámide, en lo más alto, en el ático, ¿no? en la terraza, está la pasión, que no voy a definirla, evidentemente, que ya hemos hablado antes de ella, que es la que ilumina todo lo demás. Tenemos que tener pasión en todo lo que hacemos. Cuando estamos con nuestra familia, máxima atención. Cuando estamos con nuestros amigos, disfrutando al máximo. Cuando estamos haciendo ejercicio, plena conciencia. Esto es la atención plena, el mindfulness. Y esta pasión es la que mueve el mundo, ¿no? Con pasión vamos a todos los lados. Pero evidentemente una cosa es formar, diseñar, construir mi casa, que es muy importante, pero nosotros somos seres sociales, nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, esa casa tiene que estar llena de ventanales, abierta al mundo, porque al ser seres sociales necesitamos también tener una apertura al mundo. Y esta apertura al mundo nos la da principalmente la inteligencia emocional en el componente del interpersonal. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener don de gentes, tenemos que tener capacidad de influencia, tenemos que tener posibilidades de trabajar en equipo, tenemos que ser personas que intentemos prevenir y gestionar los conflictos de manera adecuada, tenemos que ser proactivos y estos siete componentes del bienestar, si lo tenemos en gran medida y en un porcentaje elevado, es lo que nos dará la consecución de los objetivos, lo que nos llevará a la felicidad, lo que nos dará el éxito y por lo tanto nos alejará del fracaso, de aquellos aspectos que no queremos alcanzar. A partir de aquí, espero que
os hayan gustado estos 7 componentes del bienestar y ya desde ahora me pongo a vuestra disposición para contestar a todas las dudas, todas las curiosidades que tengáis en relación a este tema del bienestar en el alumnado, e incluso que podéis contar alguna experiencia que hayáis tenido en el aula o en el centro o con alguna familia relacionada con el tema de la motivación, del bienestar, de la pasión, de la actitud o incluso con vosotros mismos. Así que desde ya me pongo a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Fernando, por esta charla tan interesante. Muchas gracias, Monse. Y bueno, ya sabéis que tenéis aquí el chat abierto para hacer cualquier pregunta que queráis que Juan Fernando responda o, bueno, para compartir alguna experiencia, alguna opinión. Vamos a tener el chat abierto unos 10 minutos para que podáis explayaros con vuestras preguntas. Muchas gracias. Vale, genial, muchas gracias. Muchas gracias a Gloria, gracias a Sandra, gracias a Consuelo, a Javier, a Concepción Gil, Javier Martínez, a Goretti, a María, Sandra, a Juan. Gracias, Antonio, Julia. Gracias por participar. Cualquier pregunta que tengáis es ahora el momento de cómo se puede llevar al aula esto, que estamos hablando de un concepto clave que es la educación positiva. Nosotros traducimos la psicología positiva de Martin Seligman en herramientas para aplicar al aula que tengan que ver con incrementar la motivación del alumnado para, sobre todo, que estén contentos de venir a casa, que estén atraídos y relacionados con los compañeros y a su vez que evidentemente puedan mejorar el rendimiento académico. Sí, es verdad, Gema, es momento ahora, yo creo, en estos tiempos de confinamiento, de reflexionar acerca de cuál es nuestra misión en la vida, o sea, cuál es el legado que queremos dejar y por qué nos dedicamos a la educación o a otra actividad. Y si realmente aquello a lo que nos dedicamos nos mueve y nos llena, y si no, probablemente tengamos que retomar esa motivación, llenarnos otra vez el vaso de positivismo o cambiar y reorientar nuestra carrera profesional, que no pasa nada, sé que es difícil y bueno, pues es una decisión arriesgada y valiente a su vez, pero hay que hacerla. En la bibliografía de Martin Seligman, yo os diría que el último libro que tiene es un libro apasionante, se llama La vida que florece y es un libro que parece en cuanto al título muy happy flower, pero nada de esto, es un libro serio, es un libro científico, donde aporta todas las investigaciones últimas que ha realizado sobre la felicidad y todos los entornos y organizaciones felices. Él sobre todo trabaja a nivel de empresa, de organizaciones empresariales o también a través de contextos farmacéuticos y militares, y nosotros simplemente lo que hacemos es recoger esas actividades, esas reseñas científicas y las adaptamos al mundo de la educación. Así que yo creo que para conocer un poco mejor la dinámica de Martin Seligman es leer esta bibliografía y si no también entrar en su página web, que es gratuita, en la Universidad de Pensilvania, donde tendréis toda la relación de libros, todas las investigaciones empíricas y científicas que ha hecho últimamente y también algunos test que podréis consultar, incluso contestar y os saldrá el resultado ipso facto, es un test online, test sobre optimismo, positivismo, si sois positivos o no, si sois felices, incluso cuestionarios para adaptación más pequeños, para alumnos más pequeños. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Sí, se llama La vida que florece, de Martin Seligman. A mí otro ámbito que me esfuerza cada día por hacerlo mejor es la relación con las familias. ¿Cómo mejorar estas habilidades de manera que lleguemos a casi todo para remar en la misma dirección? Vamos a ver, yo creo que las familias deberíamos incorporarlas
en el mundo educativo porque son muy importantes. Yo creo que está habiendo en los últimos años una tirantez entre el profesorado y las familias, cosa que cuando yo era alumno esto no pasaba, y yo creo que tenemos que limar esas asperezas. Y yo creo que una de las maneras es, primero, hacerles partícipe de la educación, comunicarnos de manera adecuada, informarles de lo que estamos haciendo, y probablemente en cuanto a las habilidades o las competencias, nosotros manejamos 4 que tiene que tener cualquier educador, que es la capacidad de percepción, de percibir de manera excelente lo que está ocurriendo para tomar luego conclusiones y sacar buenas conclusiones, la escucha, que es fundamental, aunque la más importante es la comunicación, pero no puede haber una comunicación buena, eficaz, sin una escucha empática, por lo tanto las dos van unidas. Y luego hemos incluido una cuarta, que es la intuición. La intuición hasta hace 10 o 15 años no se incluía dentro de las habilidades porque se pensaba que era algo más mágico, más innato, que se tenía o no se tenía, y ahora hemos descubierto que la mayoría de las personas tenemos intuición y que incluso podemos desarrollarla trabajando sobre todo en la toma de conciencia, mirándonos hacia adentro, observando la realidad, pidiendo opinión a los demás de cómo me ven a mí. Todo esto me da un incremento de la intuición, y además es algo científico. Se sabe que la intuición no es más que coger parte de la información que tenemos almacenada en el inconsciente y sacarla al consciente para dar solución a una determinada circunstancia. Esto es la intuición, ni más ni menos. Por lo tanto, yo creo que trabajando todo esto podemos ponernos a disposición de las familias, que es un gran aliado para trabajar en educación, en el mundo educativo. La intuición, sí, Rosario, la intuición para mí es fundamental, es clave, ¿no? Fijaros cómo el concepto de empatía, el tema de la intuición, en el tema de la felicidad es fundamental el tema del mindfulness, de la atención plena, ¿no? Para trabajar en el aula. Para mí sería la herramienta clave. La herramienta clave para trabajar en cualquier nivel académico, para mí como proyecto de centro, si fuera parte del equipo directivo, empezando por infantil, introduciendo la relajación o la respiración o algunos juegos de estiramiento y tal con los niños más pequeños, e ir avanzando año a año en primaria, luego en secundaria, para que fuera mucho más fácil de integrar. Lo que es más difícil es introducir la relajación o el mindfulness directamente en primero de secundaria cuando estos alumnos no lo han practicado nunca. Ahí cuesta un poquito más. Y a través de esto tenéis un libro o un equipo de trabajo aquí en España, que es el equipo SATI, que está haciendo un trabajo espectacular con respecto a la educación positiva, y que ellos tienen un proyecto que se llama Aulas Felices. En su página web tienen un libro que se puede descargar gratuitamente, donde hablará de dos cosas principalmente, porque la felicidad entronca con esto, que es, por una parte, la psicología positiva y por otra parte, el mindfulness. El mindfulness es la base. Y tenemos que empezar a practicarlo nosotros si queremos practicarlo en el aula, y empezar con lo más sencillito, que puede ser algunas respiraciones, luego alguna relajación, la más habitual es la progresiva de Jacobson, y una vez nos lo apliquemos a nosotros, empezar con el alumnado poquito a poco. Y utilizando muy poquito tiempo, vas a llegar a resultados escandalosos, extraordinarios. Me decían por aquí la página web, ¿cuál era? Me decía Carmen Olivera. Pues exactamente no lo sé, creo que es, si buscáis en Google, es Universidad de Pensilvania y Martin Seligman, o la página web de Martin Seligman, Universidad de Pensilvania, y ya os saldrá. Es muy, muy sencilla de ver, está entre el número 1 de buscadores, y además la tenéis en varios idiomas. Para los que sois filólogos y sois profesores de inglés, lo podéis tener en inglés, creo que está en francés, en español, no sé si en alemán también, con lo cual ahí tenéis un montón de posibilidades. Es nuestra fuente, ¿no? Sí, Aulas Felices, efectivamente. Lo lleva el equipo SATI de Zaragoza, que son unos profesores de secundaria, que son los que empezaron en el tema de la felicidad hace muy poquito, ahora 5 o 6 años, pues son conceptos muy novedosos, pero que son transversales, necesarios. Ya nos dice la UNESCO que sí que es verdad que no podemos perder de vista nunca, y esto será troncal siempre, las competencias curriculares, pero cada vez más importancia tenemos que darle a las competencias para la vida, ¿no? A las competencias sociales, emocionales, las de la felicidad, las competencias comunicativas, las de prevención de conflictos, y eso es cada vez más importante. Montse Costafreda os la ha puesto aquí ahí tenéis la página web de Martin Seligman,
Y incluso si queréis alguna bibliografía, que veo que creo que hay alguna persona que la está pidiendo, es sobre mindfulness. Tenéis algunos libros que tienen que ver más con los que estáis en infantil, como Tranquilos y atentos como una rana, que lo habréis oído, o Un bosque tranquilo, o también hay uno que yo utilizo en alguna de las herramientas de una francesa que para trabajar el tema de rabietas en infantil y primeros cursos de primaria, que se llama Vaya Rabieta, que utiliza algunos ejercicios muy emocionales para que cuando un niño tenga una rabieta, descargue esa rabieta desde el punto de vista emocional. Y luego tenéis algunos más para adultos, como por ejemplo el de aprender a practicar el mindfulness de Vicente Simón, a nivel de uno de los más, dijéramos, dinámicos en el mundo del mindfulness. Los libros que yo he escrito principalmente trabajan más la línea del coaching educativo, pero en realidad todo está muy unido porque la esencia del coaching educativo, si os dais cuenta, tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo personal. Es una técnica cuya esencia está en el ser, en el trabajo de cada uno de nosotros y el trabajo del alumnado. Y la inteligencia social, el tema de la pasión, el tema de la psicología positiva y la educación positiva, también van buscando la felicidad, y la felicidad, como nos dice Martin Seligman, no es más que el desarrollo de la persona. Por lo tanto, estamos muy unidos. Dijéramos que son ramas de un mismo tronco, ¿no? Por lo tanto, mis libros, excepto el último, que sí que podéis encontrar algo de herramientas que trabajan la psicología positiva, la educación positiva, que es el de Herramientas para el aula, de Ediciones Aljibe, que lo publiqué en el diciembre del 2018, hace un año y pico. Ahí vais a ver varias, como el mindfulness, como hemos dicho, la línea del tiempo, que es una herramienta que a mí me encanta porque coge en la línea del tiempo clásica con pasado, presente y futuro y le une dos conceptos clave para Martin Seligman y su equipo para el trabajo de la felicidad y la motivación y de la autonomía en el alumnado, como son fortalezas y logros. Martin Seligman dice que estos dos conceptos tienen que estar unidos siempre. Nosotros obtenemos metas, logros o objetivos porque ponemos en marcha una serie de fortalezas de competencias o habilidades. Y muchas veces en nuestros alumnos esa relación está rota. Ellos creen que obtienen las cosas por ciencia infusa, o sea que no depende nada de ellos. Por lo tanto, dijéramos, la mayoría de nuestros alumnos están desmotivados y están resignados, no son proactivos, porque consiguen o no las cosas en función si les cae o llueven desde el cielo. Y tenemos que volver a integrar en las aulas, igual que en nuestra época, términos como constancia, términos como persistencia, términos como resiliencia, tolerancia a la frustración, aprendizaje, dedicación. Yo creo que son fundamentales, al igual que otros que también trabaja Martin Seligman y aplicamos al aula, el pedir perdón, pero pedir perdón de corazón, o también el agradecimiento, el ser agradecidos a aquellas personas que nos rodean. Yo creo que esto, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el saludar, mirarnos a la cara, yo creo que estas son cosas que hemos perdido y sería interesante después de esta pandemia volver a recuperar, ¿no? Porque nos hace seres humanos, nos hace seres sociales. Esfuerzo, Rosario, esfuerzo, constancia y más constancia, ¿no? Yo creo que esto se ha perdido y tenemos que volver a recuperarlo. Tenemos que ir a la esencia. Por lo tanto, esto es genial. En cuanto al libro que os comentaba, allí hay una recopilación de casos prácticos en el último de herramientas para el aula, aplicadas por compañeros, o sea, por otros docentes que han creído en este tipo de herramientas, las han aplicado no solo al aula, sino también a otras actividades y además han tenido a bien pasarme un informe, compartir el informe conmigo, un informe muy detallado de cuál era el objetivo de aplicar esta herramienta, a quién se lo ha aplicado, o sea, a los destinatarios, quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, para qué, cuál era la metodología utilizada y luego finalmente los resultados que ha obtenido y las conclusiones. Por lo tanto, es un libro que recoge distintos casos prácticos de aplicación de distintas herramientas, casos prácticos reales,
por distintos compañeros en distintos entornos académicos, públicos, privados, concertados, en distintos niveles académicos, infantil, primaria, secundaria, formación profesional, bachiller, incluso algunos trabajados por equipos directivos o familias. Así que si queréis pegarle un vistazo, ese puede ser una apertura al mundo del coaching y con algunas herramientas de educación positiva.